Y hoy sí quiero comenzar. ¡Ay, Dios mío! Hoy le voy a pedir a mi compañero que se olvide de Lady Madrid y que me ponga nada menos que el 7º de caballería. Enfilen los cañones porque vengo desatada, oiga, vengo sin freno, porque lo que yo tuve que presenciar en el día de ayer, yo no sé ustedes, pero a mí me sacó ampollas. Fíjese, el expresidente Biden decide salir de su hibernación para hacer el pobre otro de esos papelones a los que ya nos tenía acostumbrado en los últimos 4 años, con más botox que de costumbre, estirado, que yo creo que le costaba hasta trabajo hablar, entre sus incomprensibles susurros y saltos de tono en el discurso y ese eterno teleprompter. Hasta ahí vamos bien. Pero tener, oiga usted, la cara dura, en lugar de ponerse delante de la gente y decir lo bien que le ha ido después de que ya se ha quitado de encima la presidencia de este país, que hable tal, que se dedique a criticar, y de la forma que lo hizo además la presidencia de Donald Trump. Pues oiga, ¿qué quiere que le diga? Yo sé que en la política hay de todo, ¿no? Pero tener la cara dura de criticar los esfuerzos de esta administración para tratar de encauzar al país tras su desastrosa presidencia. Un cuestionado mandato, señores, de un hombre al que por sus impedimentos neurológicos, vamos a llamarlo así, su propio partido tuvo que bajarlo en una especie de golpe de Estado interno de sus aspiraciones a la presidencia demócrata. Un hombre que utilizó la justicia, que utilizó las agencias federales para perseguir de la forma más antidemocrática y dictatorial a un oponente político, cuyos señalamientos, además, por corrupción, implicaban a su propia familia, al punto de tener que entregarles esos famosos perdones por si acaso, esos famosos indultos por si en algún momento prosperaban las investigaciones de los comités de la Cámara. Un presidente que se puso y se pasó las 3/4 partes de su mandato de vacaciones, oiga, tirado a la Bartola, para recargarse las pilas bajo el sol de Delaware. Un hombre que creó la mayor crisis fronteriza en la historia de los Estados Unidos, permitiendo la entrada de entre 10 y 14 millones de indocumentados, que tengamos conciencia, porque hasta este momento nadie ha podido contabilizarlos. Muchos de ellos en estas listas de terroristas más buscados. Un hombre que colapsó las ciudades y colapsó los servicios, tuvo que recortarlos para poder darles albergue. El mismo que siguió sin cuestionar las políticas globalistas de su predecesor, al punto de que nadie, al 100% en el día de hoy, puede asegurar si Obama estuvo o no estuvo envuelto directamente en muchas de esas decisiones presidenciales que se tomaron cuando él estaba ante los ojos del mundo ausente. Ausente física y ausente mentalmente. Ambos. El mismo presidente que puso a los Estados Unidos como el hazmerreír del mundo con la catastrófica salida de Afganistán, que causó, por cierto, la muerte de nuestros soldados y de gente inocente y que permitió que el tiránico régimen talibán haya vuelto a tomar las riendas del país. El mismo que vació las arcas de Estados Unidos depositando nada menos que 1 trillón, 30, no sé cuántos trillones en deuda pública con sus políticas ambientalistas, impidiendo gozar de nuestros recursos naturales y haciéndonos cada vez más dependientes energéticamente de otros países. Que, por cierto, nadie le recordó al buen hombre que esos países que sí podían excavar estaban también dentro del planeta Tierra, que él cuidaba mucho cuando se trataba de quitarle esos negocios a los Estados Unidos. El padre y el abuelo que se olvidó de defender los derechos de las niñas y de las mujeres, permitiendo que varones transgéneros usen sus baños y sus lockers mientras se cambian y abusen compitiendo de igual a igual en los deportes femeninos, poniendo en peligro el futuro de esas atletas e incluso su propia vida. El que estuvo al frente mientras se producían estos escandalosos casos de fraude que ahora están saliendo a la luz y que no les gustan porque se lo están poniendo en la nariz del USAID, de FEMA, del Seguro Social, ese Seguro Social que defiende ahora tanto, donde millones y millones de dólares se han ido a parar a personas muertas, algunas hasta con incluso 300 años. El mismo presidente que hizo del defeat de police una causa y que se vendió a la izquierda radical de su partido, convirtiendo el Partido Demócrata, un partido digno, que hacía oposición de gobierno con una ideología distinta, pero que era digno con otros mandatarios, en una especie de arca de Noé sin dirección, donde esas consignas se han convertido en locuras y en apología de la violencia, como tristemente estamos viendo todos los días. Y donde además parece que su futuro está puesto en las manos de nada más y nada menos que Bernie Sanders y Alexandra Ocasio-Cortez,
pidiendo luchar contra el capitalismo, acabar con la oligarquía, acabar con los millonarios, nada menos que en Coachella, como yo les comentaba ayer, que es uno de los eventos más locos y nutridos de jóvenes y donde estos jóvenes pagan hasta $1.500 para poder estar allí, con $50 por cada hamburguesa que se toman. A ellos fue hablarles de oligarquía y de acabar con el capitalismo. ¡Qué risa! Pero ese es el futuro que aparentemente tiene el Partido Demócrata. $9 millones ha recaudado la señora Ocasio-Cortez. Y ahora no tienen más remedio que admitir lo que durante mucho tiempo se ha dicho, que ese partido demócrata digno, ese partido demócrata de centro, que era oposición o que era gobierno, ahora está tomado realmente por el ala más radical de la izquierda. Ahí lo tienen ustedes, ellos son supuestamente los grandes candidatos y eso ha sentado y sigue sentando ampollas en muchos de los legisladores todavía históricos de ese partido. Y mientras podría tomarme todo el tiempo de este monólogo para describir las terribles acciones, los terribles daños que Biden ha hecho a los Estados Unidos. Ayer, por eso de que, como les decía, en la política todo se vale, tuvo la desfachatez, y digo desfachatez, como cualquier burro hablando de orejas, de decir que en menos de 100 días, y voy a abrir comillas, esta nueva administración ha causado muchísimo daño y destrucción, sobre todo en el seguro social. Y añadir, vuelvo a abrir comillas, que no podemos seguir así, como una nación dividida, como lo estamos ahora. He estado aquí mucho tiempo, pero nunca esta nación ha estado tan dividida, haciendo alusión a la polarización social y a la división en la nación, que él durante 4 años y su administración se encargaron repetidamente de fomentar y de alimentar, pero que el pasado 5 de noviembre, oh sorpresa, resultó ser una nación más unida que nunca para sacarlo a él y a su administración de la Casa Blanca y darle un voto de confianza a Trump para tratar de sacar al país del precipicio donde nos habían arrojado. Miren ustedes, que emprender esta lucha titánica por cumplir unas promesas de campaña al pueblo americano y enderezar este barco que estaba totalmente al borde del hundimiento no va a ser fácil. Yo creo que todos lo sabemos. Que tampoco van a ser inmediatos muchos de esos cambios, pues es de esperar. Que hay que estar de acuerdo, que no hay que estar de acuerdo, mejor dicho, con todo lo que se propone o se emprende, que nadie tiene por qué estar al 100% de acuerdo con lo que Trump diga o haga, por supuesto que sí. De eso se trata precisamente la democracia, de discrepar, pero de discrepar con sentido común y con respeto a esa oposición. Pero utilizar ese engranaje bien aceitado de los últimos años demócratas para seguir utilizando a jueces y fiscales y retar y bloquear cualquier cosa que esta administración trate de hacer, pues hombre, eso muy justo no es, porque utilizando la redundancia, esos jueces liberales designados políticamente se olvidan a veces que la justicia solo debería servir a la justicia. Y esa es la gran amenaza a nuestra democracia, señores, que se destruya la bendita separación de poderes que de forma brillante instauraron nuestros padres fundadores. Y sobre todo, además, cuando quienes lo hacen tienen cola de paja. Como ha ocurrido con esos jueces, como ha ocurrido con esos fiscales que hicieron sus campañas prometiendo masivamente, mayoritariamente, que iban a acabar con Donald Trump, como lo hizo, por ejemplo, en el condado de Fulton, la señora Fani Willis, que ahora, curiosamente, ha tenido que ser obligada a pagar una multa de $54,000 en gastos legales, más lo que todavía quede, por violar precisamente esa ley que ella decía proteger. O como ha ocurrido en el día de ayer con la fiscal general de Nueva York, la señora Leticia James, a quien en los próximos días posiblemente tenga que responder ante cargos que se la van a imputar por una posible acusación por fraude financiero, hipotecario, acusado de declarar una vivienda de Virginia como si fuera su residencia principal y de identificar además a su padre como si fuera su esposo, pues en solicitudes de hipoteca. Así que al final los que tanto hablan son los que más tienen que callar, como suele decirse. Y la vida, señores, es un boomerang. Pueden decir algunos que se trata de una vendetta, pero yo creo que la vida misma se encarga de germinar las semillas que se siembran. Comenzamos.
Titulares de Buena Fuente. La administración Trump remite a la fiscal general de Nueva York, Leticia James, para una posible acusación por presunto fraude hipotecario. James está acusada de declarar una vivienda en Virginia como su residencia principal y de identificar a su padre como su esposo en las solicitudes de hipoteca. Trump dijo que está evaluando un programa de autodeportación con incentivos económicos para los migrantes indocumentados. Según el mandatario republicano, la propuesta contempla ofrecer asistencia económica, cubrir el costo del pasaje aéreo y brindar apoyo directo a las personas extranjeras que deseen regresar después a los Estados Unidos de una forma legal. Biden regresa al podio por primera vez, pero lo hace para criticar los planes de Trump sobre el seguro social y sobre su mandato. Destruirlo para poder robarlo, dice. ¿Quién diablos se cree que son? Esto es lo que comenta Biden sobre la administración Trump. Trump, a su vez, firma un decreto que impide a los migrantes indocumentados los accesos a los beneficios federales. El IRS defendió el memorándum del presidente asegurando que solo en el 2024 se asignaron números de seguridad social a más de 2 millones de extranjeros sin tener documentación en regla. La Casa Blanca critica a la jueza que bloqueó el fin del parol y dice que van a luchar contra esta decisión en los tribunales. La secretaria de prensa de la Casa Blanca acusó a exfuncionarios de Biden de abusar del parol humanitario para acelerar la regularización de los inmigrantes. Incluso aduce que fue la administración anterior quien decidió posponerlo de forma abrupta. Trump ordenó una investigación para evaluar la aplicación de aranceles a los minerales críticos por seguridad nacional. Esta medida busca reducir la dependencia de fuentes extranjeras para los recursos estratégicos y fundamentalmente para la industria de defensa y la tecnología. Cuba agrava la crisis de los ancianos, más abandono y desatención con fin del Instituto del Seguro Social. La decisión del régimen cubano de extinguir el Instituto Nacional de Seguridad Social se convierte en un germen para el descontrol y la reducción de presupuesto. Endivia anticipa una pérdida de 5.500 millones de dólares por las nuevas restricciones para exportar a China. La compañía ha informado que espera un golpe financiero debido a las nuevas licencias necesarias para vender sus chips H20 al gigante asiático, afectando sus proyecciones para el primer trimestre. Sin embargo, se muestran optimistas. Quizá podemos levantar. Estados Unidos detectó una nueva incursión de aviones militares rusos cerca de la costa de Alaska. Las aeronaves volaron alrededor de la zona de identificación de defensa aérea del noroeste estadounidense. El Centro Nacional Electoral de Ecuador ha desestimado las denuncias contra las elecciones. Si Maduro dice que hubo fraude, entonces estamos haciendo bien las cosas, dijeron. Diana Atemaint, presidente del Consejo Nacional Electoral, señaló que los comicios no solo fueron vigilados por los dos partidos en competencia, sino por misiones especiales de observación electoral de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos. A ese término, el correísmo se fractura en torno a la narrativa de fraude después de que las misiones internacionales validaran la elección en Ecuador. Las autoridades locales y las figuras del movimiento reconocieron la victoria de Daniel Noboa, mientras que Rafael Correa y aliados en el exterior insisten en seguir denunciando las irregularidades. Estados Unidos envió otro portaaviones al Medio Oriente en medio del diálogo con Irán, las operaciones contra los hutíes y la tensión en Gaza. Donald Trump ha advertido que podría ordenar ataques dirigidos al programa nuclear de Teherán si es que no se alcanza un acuerdo, mientras mantiene la presión contra el grupo rebelde en Yemen. Venezuela en crisis. El espejismo de la recuperación se desvanece en un nuevo colapso económico. Tras un breve periodo de relativa estabilidad, los venezolanos enfrentan una inflación desbocada y una inminente recesión que amenaza con empeorar la ya precaria situación del país bajo la dictadura de Maduro. Y se crean dientes humanos en laboratorio. Lo hacen con células del propio paciente. Un equipo del Reino Unido ha desarrollado piezas dentales mediante tejido autólogo, abriendo paso a una nueva era en regeneración oral personalizada.
Y con estas informaciones, señores, ¿qué les parece si damos un breve repaso a cuáles son los temas que vamos a abordar hoy con nuestros expertos aquí en De Buena Fuente con Marian? Por supuesto que vamos a estar hablando de esta decisión de la administración Trump de remitir a la fiscal general de Nueva York, a Leticia James, para un posible procesamiento por las acusaciones de fraude hipotecario. Oiga, se llenó la boca durante mucho tiempo de hablar si Mar-a-Lago tenía el valor que tenía que tener o no tenía que tener. Resulta que la señora al final aparentemente estaba diciendo que compraba una casa para vivir cuando no era cierto, para tener algunas exenciones fiscales, y además había puesto a su padre como si fuera su esposo, precisamente por los mismos motivos. Mira tú, tanto que se hablaba. Y además Bondi ha anunciado una demanda contra Maine, y esto es un tema interesantísimo, por negarse a prohibir a los atletas trans que sigan participando en los deportes femeninos. La demanda se produce casi 2 meses después de que el presidente Trump le dijera a la gobernadora Janet Mills que íbamos a vernos en la corte si eso no se respetaba. Ha habido todavía, tristemente, muchas mujeres y muchas niñas que se han visto afectadas por esta decisión, a pesar de que es una orden federal y es un deseo también del pueblo americano en su mayoría que esto cese, que si los transgéneros realmente quieren competir y no lo quieren hacer como varones, tampoco lo hagan como mujeres, que lo hagan en su propia liga, que lo hagan en una liga de transgénero, y aquí se acaba el cuento. Y vamos a estar hablando también sobre Donald Trump y cómo evalúa un programa de autodeportación. Lo escuchábamos, se lo comentaba en los titulares, con incentivos económicos para los migrantes indocumentados. Lo que el presidente dice es, básicamente, miren, es mejor que mientras que ordenamos la casa, los que tengan que salir lo hagan antes de ser deportados o recibir una orden de deportación, porque después se les van a complicar las cosas. Vamos a tratar de darles apoyo económico, les vamos a pagar incluso el pasaje del avión, y quizá desde afuera pueden emprender sus procesos legales para entrar de una forma lícita en los Estados Unidos. Y aparentemente, además, seguir este tipo de propuestas puede tener además un beneficio a la hora de presentarse en una corte en los Estados Unidos, porque dentro de la irregularidad que se cometió se trataron de hacer bien las cosas y de cumplir las reglas, y eso a la hora de volver a adentrarse en los Estados Unidos y de que le concedan unos permisos, pues puede ser bastante positivo. Vamos a estar hablando con un experto en inmigración y en temas de reforma de justicia penal y de inmigración. Vamos a estar hablando también de lo que está ocurriendo con cubanos aquí en los Estados Unidos, cubanos represores que ya estaban en esa isla, y que nosotros aquí en nuestro programa hemos sido enfáticos invitando a aquellos que están haciendo estas investigaciones, porque es importante detectarlos, señores, es importante detectar, señalar a esas manzanas podridas que en sus países eran Doberman y que aquí se esconden como chihuahuas y que todavía tienen la desfachatez de ir a un supermercado y codearse, además aquí en el sur de la Florida, con esas personas que maltrataron, que torturaron, que metieron en las cárceles, que tanto se criticó aquí a Estados Unidos, y ahora están aquí viviendo de las bonanzas de este país. Bueno, se detuvo agentes de ICE y del FBI arrestaron justo en Miami a otro cubano acusado de ser represor en la isla, y vamos a hablar de uno de esos investigadores y expertos que son quienes están elaborando la lista y quienes más saben de dónde y cómo se encuentran muchos de estos individuos. Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien.